Hola Eduardo. Buenas, ¿qué tal? ¿Estás bien? Porque la semana que viene se conmemora el 90 aniversario de Félix y este programa y esta casa vamos a tener varios programas dedicados a la figura de este gran personaje y amante de la naturaleza. También vosotros, desde Paleolítico Vivo, desde el Museo de la Evolución, estáis haciendo y se han hecho muchísimos actos a los que no se puede faltar. Bueno, nos parecía ya desde hace un año que era importante reactivar a Félix, no revivirlo porque yo creo que es una persona, es el burgalés más universal que tenemos, ¿no? Entonces era importante reactivarlo. Entonces, viendo que llegaba su 90 cumpleaños, que quedaban muchos elementos todavía por tratar, pues se nos ocurrió crear esta semana, junto con el Museo de la Evolución Humana, una semana de homenaje a él. Hemos ido a Poza, hemos hecho un montón de cosas con vosotros, con el museo, y es una manera de, sobre todo los más jóvenes, que se vuelvan a enganchar a Félix, que el problema que vamos teniendo es que pasan los años. Vamos a hablar de las novedades porque hay varias, hay una que ya se ha hablado un poquito, que es esas visitas a Paleolítico Vivo con la voz de Félix. Va a ser el guía oficial de, entre comillas obviamente, sí, de estos... Bueno, lo que paseos. haremos, serán unos paseos especiales al atardecer, donde en diversos puntos él hablará de los bisontes, de las grandes matanzas de bisontes en América, por ejemplo, que mataron casi 50 millones de bisontes en muy poco tiempo. Hablará de los uros, de los caballos salvajes, de los animales que tenemos nosotros allí, ¿no? Porque él los vio, él estuvo visitando lugares donde había habido esos animales, visitó las cuevas con las pinturas, estudió mucha antropología, que es una cosa muy desconocida de Félix, ¿no? La gente lo relaciona con la naturaleza, pero lo que estudió este hombre, evolución humana, lo que estudió los cambios de las especies y demás, Darwin. Y otro de los actos también imponentes de este 90 cumpleaños de Félix, sí, es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, aquí detrás, y que tiene mucho que ver con el famoso cuento de Félix. Sí, Félix hace dos cuentos importantes, uno es el cuento de elefantes y otro es el cuento de lobos. El cuento de lobos narra la historia de la loba Sibila, del Cano, que son lobos que conoció Félix en su infancia, de los que hablaban en Poza, ¿no? Y luego también la historia del Leal, que era un mastín, un guardián de los carneros de las corralizas de Poza, y se crea una historia, la verdad es que fantástica, basada en sus vivencias de su juventud, ¿no? De cuando tenía 8 o 9 años. Entonces nosotros, a partir del cuento de Félix, que es un cuento que tiene más de 6 horas, bueno, pues de esas 6 horas del cuento de Radio Nacional, nosotros hemos recortado, he cogido los diversos elementos del cuento y en el Museo de la Evolución Humana y luego ya en Paleolítico Vivo recrearemos el cuento con los elementos, especialmente pues con las carlancas, que son los collares de pinchos. Esta es una antigua, original, que llevaban los mastines para que el lobo va al cuello siempre. Bueno, de esta manera se rompía los dientes, ¿no? Estas son las carlancas actuales, de pinchos de los mastines, algo terrible. Y luego pues elementos como, oye, los cencerros de los carneros, esta temible herramienta que son los cepos, ¿no? Es terrible el daño que provoca y sobre todo queremos transmitir, esto está totalmente prohibido ya, pero queremos transmitir a los más jóvenes el daño que sufren algunos animales cuando caen en los cepos, que todavía en algunos sitios se ponen, pero digo que está prohibidísimo por la... Así funciona un cepo, ¿no? Así funciona un cepo, sí. Pisas y en teoría ahí está. El lobo no puede. Y en el cuento, la pobre Sibila, es uno de los accidentes que tiene, ¿no? Encuentra uno de los cepos y pierde la mano izquierda. Entonces, bueno, si esto le ha hecho una madera, imagínate un hueso hueco por dentro, el daño que le inflige a un animal. Bueno, y también la pieza que está haciendo Cristino, sí, que le pedisteis ayuda y él generosamente, como siempre hace, no lo dudó ni un instante. Bueno, también os pidió una botella de vino. Bueno, la verdad es que a mí se me ocurrió que había que hacer algo que pusiéramos en el medio natural, algo sobre Félix, ¿no? Ya a Félix se le ha dejado de hacer esculturas, se le ha dejado de hacer homenajes, vamos a retomarlo nosotros. Entonces la escultura cuenta la historia también del cuento de lobos, pero ya no es un busto de Félix, eso lo dijo Cristino, que ya no se llevaba el busto, la cara, que él iba a hacer algo más contemporáneo. Entonces representará el cuento de lobos, donde nosotros luego con los chavales podemos ponernos alrededor de la escultura y hablar de sus protagonistas. Estará expuesta unos meses en el Museo de la Evolución, pero ese es un lugar de paso, porque el lobo no puede estar en un museo, el lobo tiene que estar en la naturaleza. Exacto. El lobo va a estar en el Museo de la Evolución Humana el tiempo que desee el museo, porque para eso, bueno, pues ellos son unos de los anfitriones de todo este homenaje. Y luego la idea es llevarlas al Güero de Juarros, donde está el proyecto Paleolítico Vivo, que es un proyecto de conservación de la naturaleza en Burgos, en el Burgos de Félix, y allí lo pondremos, pues seguramente donde tengamos el centro de recepción, y será el lugar donde todo el mundo que visite la reserva, porque nuestra idea, ahora tenemos bisontes, tenemos caballos, pero vamos a dimensionarnos, creándonos como un parque zoológico, y podremos tener ciervos, podemos tener lobos, incluso nosotros allí. Si tenemos lobo ibérico vivo, tenemos la escultura y de alguna manera tenemos
descendientes de los lobos que salvó Félix en Salguero de Juarros. Los lobos nunca volvieron al páramo. Nunca más se han visto lobos en el páramo. En una región más de la península ibérica, el último capítulo de nuestro cuento merece bien el título del fin de una estirpe, la estirpe de los libres. Hola, Cristino. Muy buenas, hermano, ¿cómo estás? Pues bien, porque creo que nos vas a hacer partícipe el lobo, el famoso lobo del cuento que tanto amaba a Félix, ¿no? Bueno, a ver, esta es una idea que me vinieron estos artistas del Paleolítico y bueno, pues vamos, aquí hablando, pues que querían un lobo. Digo, vale, pues os hago un lobo. Pasa que me he tenido que leer el cuento. No es un lobo a la vieja usanza. Tradicional, ¿no? Es un lobo hecho en hierro, con el estilo que yo hago de pinchos, de bueno, pues una estructura metálica, que ya la puedes ver aquí, y en el cual interpreto yo un lobo. Voy a intentar que, bueno, ya lo tiene, pero que tenga el parecido y la estructura de la fortaleza de un lobo, no de un perro, porque claro, son totalmente distintos. Lobo y halcón. Sí, un lobo y un halcón. El halcón ya veremos si da tiempo. De momento hay que hacer el lobo, y en ello estoy. Y claro, a ver, lleva tiempo porque estos son pieza a pieza, y yo voy componiendo un poco, pues como hacía Pablo Gargallo, con las plantillas para hacer las esculturas. Bueno, pues yo juego un poco también, hago unos dibujos, unas plantillas, me baso también en elementos de fotografías de lobos, pues para controlar un poco la dentadura, los dientes, las facciones, la agresividad, etcétera, etcétera. Bueno, y luego yo lo interpreto, claro. Yo no pretendo aquí hacer una escultura clásica ni realista. Intento hacer que se vea lobo, pero con una estructura moderna. Se ve perfectamente. Bueno, ya empieza, sí, pero bueno, cuando esté ya cubierto, pues ya se verá un poco. Pero sí, tiene la estructura del lobo, porque el lobo es un animal fuerte, no es un perro. Tiene orejas cortas, las patas son muy fuertes, tiene mucho pelo, es más gordo. Bueno, vive en un hábitat salvaje. En libertad. En libertad, claro. ¿Qué significa para ti hacer esta escultura en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente? Pues hombre, a mí me gusta hacer este homenaje a Félix con esta escultura, porque Pablo Serrano, por ejemplo, tiene aquí en Burgos una escultura extraordinaria que está en el cementerio de Burgos, y creo que es una de las mejores esculturas que hay en la ciudad. Lo que pasa es que está en el cementerio, y ya mucha gente le animaría a que vayan a ver esa escultura, que es fantástica. Entonces a mí, yo me dedico pues, al arte, como hay muchos artistas, y para mí pues es un privilegio el hacer